momento de recibir al tercer expositor del Marketing Day 2018. Estamos hablando de Leandro Vázquez. Él es director académico del IAB Colombia. Es argentino, medio agnóstico, mezcla de Excel y PowerPoint, con más de 15 años de experiencia en marketing en América Latina y Europa. Se define como escéptico, antidogmático y obsesivamente empírico. Actualmente es el director académico de IAB Colombia, como decíamos, y presidente de iEffective, agencia en comunicaciones estratégicas. Además, es socio fundador y productor ejecutivo de Media Morphosis Colombia. Recibimos con un aplauso entonces a Leandro Vázquez. Ahora sí, hola, buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias a ustedes por venir, por romper su rutina diaria, eso es algo importante para los hacedores. Y segundo, muchísimas gracias a la asociación. La verdad que me llenaron de honor con la invitación y espero estar un poco a la altura de lo que esperan de esta charla. ¿Conocen Cadabra? ¿Por qué empecé con ese póster de Cadabra, que fue una serie que lanzamos en Fox en el año 2009. ¿La vieron? No mucha gente en América Latina la vio. Pero más allá de eso, a la hora de intentar promocionar la serie, intentamos hacer un juego basado en geolocalización y que tenía algunos atisbos de realidad aumentada. Uno iba por la ciudad de Buenos Aires o el DF o San Pablo con su celular e iba levantando pistas a través de su celular basándose en la geolocalización. ¿Les suena algo esto? Años después viene el fenómeno de Pokémon GO. Claro, en el 2009 estábamos todos con la tabla de surf, pero no teníamos la ola. La ola no había llegado, había muy poquitos smartphones en Latinoamérica, con lo cual este proyecto de promoción era prácticamente inviable. Pero años después, la realidad aumentada, o por lo menos Pokémon GO, que es este juego que generó apenas en 25 días 100 millones de usuarios. Para que ustedes se den una idea, si no estoy mal, a Facebook le llevó 4 años tener ese alcance de 100 millones de usuarios y a la radio más de 50 años. Este juego lo hizo en 25 días. Más allá de eso, puso el tema de la realidad aumentada en boca de todos, principalmente el de Miranda, que fue una muy rápida doer, porque se puso a vender limonada y ganó esta cantidad de plata. Pero más allá de eso, el término de realidad aumentada o de tecnologías inmersivas, porque acá vamos a hablar también de realidad virtual, al menos a mí me generó una pregunta. ¿Es esto qué? ¿Es esto una expectativa sobredimensionada? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tecnologías inmersivas? Porque hoy es común que ya todos escuchemos blockchain o que escuchemos vehículos autónomos o machine learning o el término VR, que de realidad virtual o de realidad aumentada. Entonces, rápidamente, después del fenómeno Pokémon GO, empezó en mí en generar una inquietud y fui rápidamente a consultar a lo que decía Gartner. Gartner es una consultora bastante reconocida en temas tecnológicos que tienen esta gráfica que van actualizando todos los años, que habla sobre la adopción tecnológica de distintas tecnologías, desde su fase de lanzamiento hasta que llega a una meseta de productividad, donde ya la tecnología se ha escalado a una segunda o una tercera generación. ¿Qué decía Gartner de la realidad virtual y de la realidad aumentada desde el 2010? Porque ya estos temas se vienen hablando ya desde hace mucho tiempo, que rápidamente han adoptado o están llegando a una meseta de la productividad. Es decir, son tecnologías, las tecnologías inmersivas,
que ya tenemos que estar prestándole atención. Ya vamos a ver algunos de los casos y cómo lo podemos llevar al mercadeo y la publicidad. Otro de los términos que ustedes coincidirán conmigo o no, pero es el engagement. ¿Qué es el engagement? Desde hace años yo vengo escuchando de que desde las agencias, desde los consultores, hablan del tema engagement. ¿Qué es engagement? ¿Un like a un post en Facebook es engagement? ¿La reproducción de un video es engagement? ¿A qué llamamos nosotros engagement? Yo trabajé muchos años en un generador de contenido y tuve responsabilidades sobre desarrollo de guiones y desarrollo de series y productos. Y créanme que nosotros no medíamos el engagement simplemente porque la gente veía un video en las redes sociales. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuántos segundos tienen que pasar para que Facebook considere un video visto? Es decir, yo puedo como una marca tener un fanpage en Facebook y subir un video y que ese video tenga 100.000 reproducciones según la métrica que me indica la plataforma. Pero Facebook contabiliza video visto a partir de los 3 segundos. Es decir, que si mi video tuvo 60 segundos de duración y el tiempo promedio de visionado fue de 6 segundos, va a contabilizar como video visto, pero ese video en promedio se vio el 10%. Entonces, ¿qué es engagement? ¿Reproducción de videos o lo que se conoce como VTR o la tasa de reproducción de video? Es decir, ese 10%. ¿A qué llamamos engagement? Entonces, yo los invito a que, más allá de esta charla, ustedes también se replanteen qué entienden por engagement y cómo principalmente lo están midiendo. No es simplemente la exposición y la interacción que tiene una audiencia frente a un contenido, sino es mucho más profundo. Y desde este lugar es que entran las tecnologías inmersivas. ¿Alguien se ha puesto un casco de realidad virtual en la sala? Yo no puedo ver por la luz, pero si levantan bien las manos, yo sí veo. Ay, gracias. El switcher está afilado. O sea, podríamos decir menos de un 10% de la sala. ¿Alguien jugó Pokémon Go? Ok. ¿Por qué vamos a hablar de este tema de las tecnologías inmersivas desde una mirada de la publicidad y del mercadeo? Lo que yo he visto es que históricamente a las marcas les cuesta mucho hablar o generar historias, perdón, que me vuelva aquí un poco más atrás, generar historias que son las que enganchan. Alguien habló hoy de Black Mirror. ¿Qué característica tiene Black Mirror? El conflicto, muestra cosas de las miserias humanas. Una marca es muy difícil que aborde este lugar. Yo he analizado una serie de contenidos, de content marketing, y por lo general me encuentro con que todas esas piezas de contenido de las marcas se podrían enmarcar dentro de estas 4 categorías, o 4, vamos a decir, dogmas que todas las marcas tienen. Cuidamos el contexto, nos resaltamos o destacamos valores, nos adueñamos de territorios, hablamos o contamos historias que abarcan o involucran sentimientos universales. Pero ese tipo de historias no enganchan. Ese tipo de historias donde nos muestran el mundo perfecto, que si yo me compro las Nike, mi vida va a sonreír, en realidad no enganchan. Las historias que enganchan son las historias que muestran un conflicto. Y aquí entran las tecnologías inmersivas, dentro de lo que a mí me gusta más llamar no storytelling inmersivo, sino story living inmersivo. Y esto tiene que ver con las nuevas narrativas, precisamente las narrativas transmedia y las tecnologías inmersivas, que son concretamente las que vamos a ver ahora. ¿Han escuchado alguna vez el término de narrativas transmedia? ¿Alguien sí? ¿Qué es? ¿Qué es para vos la narrativa transmedia? Yo lo digo y lo replico fuerte. No, seguro que no. Bueno, narrativas transmedia no es subir un video a YouTube, el mismo video que subí a mi web,
eso podríamos llamarlo, o algunos lo llaman cross-channel. Narrativa transmedia es donde un único o el mismo universo narrativo tiene distintos puntos de entrada a la historia, ¿sí? Y es la gente la que amplifica el relato. Yo les voy a contar un caso transmedia típico. ¿Walking Dead conocen? ¿Saben cómo nació Walking Dead? ¿Cuál es el origen de la serie Walking Dead? Es un cómic. Un cómic escrito en el año 2003 o 2004 por Robert Kirkman en Estados Unidos, y el grupo Fox compra, con AMC, compra esos derechos y hace una serie. Pero digo, el universo narrativo aquí tiene que ver con los zombies, pero los distintos puntos de entrada a la historia no es solamente el cómic o una serie que se emitía semanalmente en televisión, sino también hay webisodios, también hay videojuegos, también hay juegos físicos, es decir, son distintas puertas de entrada al mismo universo narrativo. Y obviamente, con hoy la proliferación de plataformas sociales, la gente amplifica el relato. Esto es lo que nosotros entendemos por narrativas transmedia. ¿Cómo empiezan a jugar las tecnologías inmersivas en todo esto? Más que nada desde una mirada del marketing y la publicidad. Bueno, es lo que vamos a tratar de respondernos hoy. Vamos a ver rápidamente, para aquellos que no tengan claro la diferencia que puede existir entre realidad aumentada y realidad virtual, tratar de encontrar alguna, o que ustedes salgan acá con esta pregunta un poco más a flor de piel. Bueno, pero todo esto, ¿yo lo puedo hacer aquí en Uruguay 2018? Mi marca, ¿lo puede hacer acá? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué cambia? ¿Cómo cambian las formas de narrar? ¿Cómo cambian las estructuras narrativas? ¿Qué tecnología tengo? ¿Qué plataformas de distribución tengo para distribuir el contenido que generé? ¿Y qué cosas no tengo que estar haciendo? Y esto es una opinión personal. Yo ya estoy por el segundo contenido en realidad virtual, y la verdad que como alguien dijo acá, como Carlos dijo acá, estoy escribiendo mi cuadernito, Gloria, dice un chiste de la realidad política argentina, perdón, pero estoy lejos del país, pero estoy conectado todo el tiempo. Bueno, principalmente aquellos que como una manera de diferenciar aumentada de virtuales, poniéndonos en lugar de lo que vemos. Con la realidad aumentada, lo que nosotros vemos es el mundo físico, lo vemos a través de nuestro celular, y en nuestro celular se superponen capas de información. Esto es principalmente la realidad aumentada. La realidad virtual es la construcción de un mundo que no existe. Esto es, por ejemplo, la realidad aumentada. Algunos hablan de la hipertextualidad en el espacio social, ¿sí? Pokémon Go es un ejemplo, pero hay cientos de otras aplicaciones. Entonces, ¿qué tipo de realidad aumentada tenemos? Aquellas que la basamos en un marcador. Por ejemplo, fíjense lo que lanzó la tienda de ropa Zara este año. La aplicación Shop the Look te permite a vos, con tu celular, activar la aplicación, y donde ves una vidriera, un escaparate vacío, en realidad desde tu celular empezás a ver todo ese tipo de experiencias o contenido que te ayudan a tener una experiencia de compra un poco superior. Este es un marcador. Cuando hablamos de marcadores, nosotros podemos hablar de distintos tipos. Por ejemplo, un anuncio de prensa, ¿no? Una imagen plana, o códigos, o contextos, o con marcas de audio. Todos estos targets o marcadores son los que van a activar a la aplicación que yo tengo en mi celular. Los últimos sistemas operativos de Android y de iOS ya captan realidad aumentada sin necesidad de tener una aplicación. Es decir, yo voy a activar mi celular cuando vaya al supermercado, voy a activar la cámara y voy a escanear una lata de cerveza, y probablemente la marca de esa cerveza me pueda mandar información de, no sé, la historia de la cerveza o un video o lo que quiera. Estos son los targets. Lo interesante, digamos, cuando hablan de la marca de audio, cuando ustedes utilizan Shazam, cuando ustedes escuchan una música y encienden y yazamean, o como se llama el verbo, yazamear, lo que está operando ahí es lo que se llama ACR, es la detección automática de contenido. Ese audio que entra por la aplicación va a una base de miles de canciones y automáticamente les devuelve cuál es la que coincide.
Nosotros en Fox hicimos una vez con otra serie que se llamaba Cumbia Ninja, una marca de audio que aparecía en el contenido, en la tele, que era el logo de Fox Play, una aplicación que tenía Fox, y en ese momento los chicos sabían que si activaban la aplicación, a través de un código, una marca de agua indetectable para el oído humano, pero sí para la aplicación, levantaban contenido y activaban contenido en su celular. De ahí a lo que está haciendo, por ejemplo, Audi, donde está utilizando ese concepto de marca de agua, pero ya con realidad aumentada. Entonces uno ve un comercial de Audi en la televisión, activa la aplicación y ya empieza a tener un tipo de experiencia distinto desde su celular, utilizando la realidad aumentada. Este concepto de segunda pantalla ya está siendo utilizado, digamos, no sé si han escuchado alguna vez segunda pantalla, más que segunda, para mí es la primera, porque hoy la televisión prácticamente es lo que está en el fondo sonando mientras con el celular estamos tuiteando o whatsappeando. Pero ese lugar, ese concepto de segunda pantalla, ya por ejemplo Audi lo está utilizando con su aplicación de realidad aumentada. Otro tipo de realidad aumentada es la que está basada en la localización. Entonces fíjense cómo industrias de la hotelería, industrias del GPS o cómo los GPS de nueva generación van a empezar a utilizar esto. Yo necesito simplemente acá tener la aplicación y en función de dónde estoy por el GPS, ya la alcaldía de Londres que tiene la aplicación, entonces yo empiezo a ver información virtual desde mi celular y puedo saber que el edificio que estoy viendo, puedo conocer la historia. Esto también lo tiene la alcaldía de Ámsterdam en Holanda. Uno puede caminar por la ciudad, va con su celular, enfoca un edificio y desde su celular accede a la información de ese edificio. Quién lo construyó, que se prendió fuego, que vivió acá, etcétera, etcétera. Y eso está basada en la localización. Entonces, empresas como hotels.com o empresas de retail que me permiten a mí identificarme que ya estoy en el punto de venta, entonces me permiten generar experiencias de otro tipo. Son experiencias de compra, experiencias de uso. Aquel que fue a Coachella este año y tenía la aplicación de Coachella, así es como veíamos Eminem desde nuestros celulares. Es decir, lo que están viendo ahí es como lo veía una persona desde su celular. ¿Se entiende? Son experiencias totalmente distintas. Ahora, nosotros como marketineros, como comunicadores, pensemos qué tipo de experiencias están demandando nuestros consumidores o las personas a las cuales queremos decirle algo como marca y tratemos de generar este tipo de contenido. Digamos, no el contenido que diga vení, comprame. Esto a la gente no le interesa. Otro tipo de realidad aumentada es la que está basada en la superposición, y esto es principalmente útil. Digo, acá yo ya puedo escanear un objeto. No es una imagen plana, un objeto puedo escanear. Puedo acercar para tener información adicional. Esta aplicación, que es una de las más descargadas en el mundo, Vivivino, sobre el tema de los vinos, te permite a vos escanear millones de etiquetas de vinos para tener información de ese vino, ¿no? Información digital, extra. Entonces, fíjense si no te están dando una experiencia de consumo distinta. Cuando vas al supermercado, vos elegís por precio, por etiqueta, y no hay muchas otras variables, aunque no soy un conocedor de la industria. Pero, si vos sos capaz de generar este tipo de experiencias, dándole información, educando a las personas de una manera sin fricción, entonces para esto, por ejemplo, también se utiliza la realidad aumentada. Acá les pongo un ejemplo sencillo de cómo se escanean los objetos. Ustedes están viendo, vamos a escanear un carro. Con una aplicación vamos sacándole fotos al carro desde todos los ángulos. Eso va a generar un archivo. Ese archivo es el que luego nos va a permitir a nosotros montar las experiencias de realidad aumentada. Estas son las principales, ¿no? Vuforia, ER Toolkit, son todos código abierto, ¿no? Cualquiera de ustedes puede, con conocimientos básicos
de programación. Ustedes pueden descargarse, por ejemplo, el software de AR Toolkit y ya empiezan a construir. Obviamente se necesita un camino, hay que recorrer un camino, pero digo, no es física cuántica. Todas estas son código abierto. Entonces yo puedo ver qué es lo que han hecho otros, puedo descargar y puedo darle el look and feel que yo quiero de mi marca. Es decir, esto de realidad aumentada no es algo para pocas manos, esto es algo que cada vez va a ser más masivo a medida que avancen los sistemas operativos de los celulares. Yo creo que en un futuro, cuando vayamos, como pasa con todas las marcas, nos van a bombardear para que escaneemos todo el tiempo sus productos, porque nos van a querer decir, vení, comprame. Yo ya estoy viendo ese futuro. Pero, por favor, no cometamos ese error. Podemos generar contenido mucho más interesante, experiencia mucho más interesante. El otro punto, esto salió en enero del 2015, es un documental de Gabo Arora y Chris Milk en realidad virtual. Se estrenó en el Foro Económico de Davos en Suiza y es la vida de Sidra, una refugiada en un campo de refugiados en Jordania. Yo tuve oportunidad de ver este documental en el 2016 y terminé llorando. Literalmente terminé llorando porque es demasiado fuerte, porque uno siente que está ahí en el campo de refugiados. Ya cambia la estructura narrativa de una manera completamente, porque no es un director el que me dice a mí qué ver, cómo verlo. Yo no estoy pasivamente sentado, sino que yo estoy interactuando con los personajes. Y este es uno de los principales cambios que tiene la realidad virtual. Ahora, ¿cómo tenemos que contar historias en realidad virtual? Acá empiezan a dispararse un montón de preguntas. Yo hago documentales y el último documental estamos en la parte de preproducción, pero fuimos a hacer un prototipo porque nos contrataron para hacer un documental de iguanas marinas en las Islas Galápagos. O sea, la Fundación Charles Darwin, estábamos en las Islas Galápagos haciendo la preproducción y haciendo un prototipo y nos preguntábamos, ¿el voice-over tiene que estar o no tiene que estar? El conductor, ¿quién va a ser? Porque cuando es realidad virtual, el usuario se da vuelta y recorre lo que quiere. Hay que darle esa posibilidad que la audiencia explore. No soy yo el realizador o el director el que te dice qué es lo que tenés que ver y escuchar. No es que estás sentado en una sala de cine viendo una película, sino estás arriba del escenario interactuando con los actores en una obra de teatro. Y si te gusta ese actor, vas a escuchar lo que está diciendo y vas a ver sus gestos. Y si te gusta este otro, vas a ver. Entonces, esto cambia, no hay un único público. ¿Qué hacemos con las personas? En una producción tradicional, detrás de cámara hay 80 personas, desde el director, asistentes, camarógrafos o no. ¿Qué hacemos con una cámara que es 360? ¿A dónde escondemos a todas esas personas? ¿Las tenemos que borrar digitalmente? ¿Qué hacemos? Entonces, si es un documental que te va a contar cómo viven las iguanas marinas de Galápagos, ¿por qué no de las personas mismas exploran cómo viven? ¿Por qué tiene que haber un voice-over que te diga cómo viven? Y como marca, ¿qué vamos a hacer? Porque esta es la gran pregunta, por lo menos para los que estamos acá. Y como marca, ¿qué hago yo con esto? Si estoy acostumbrado a hacer comerciales de 30 segundos, si estoy acostumbrado a hacer anuncios de prensa. Ahora, ¿cómo me meto yo en esta inmersión? Es una inmersión no solo mental, física. Unos socios míos en Colombia, de Medellín, son una empresa de realidad virtual. Y hace ya un tiempo atrás me dijeron, ponete un casco con unos gamepads, o sea, unos sensores, cerrá los ojos, abrilos. Y yo me encontraba a 200 metros arriba de la ciudad de Medellín. O sea, yo estaba viendo la ciudad de Medellín. De repente siento un ruido bastante fuerte, era un globo aerostático que me estaba pasando por al lado. De repente me dice, ahora mirá para abajo y caminá. Y yo tenía una plancha de madera
como la de los piratas, y me decían, caminá. Créanme que yo sabía dónde estaba, pero mi cerebro no le daba la orden a mis piernas para que yo avanzara. Porque se confunde. Porque tiene esa capacidad. Con un casco es una inmersión tan poderosa que el cerebro no sabe a dónde está parado. Entonces eso ya vamos a ver, pero ¿cómo lo podemos explotar nosotros? ¿Cómo lo podemos utilizar? El cerebro realmente se crea una inmersión demasiado profunda. Y además hay un gran cambio en la manera en que contamos la historia. Un poco y sin entrar en temas demasiado técnicos, pero para que ustedes se lleven, ¿cuáles son los componentes que ingresan en este nuevo mundo de la realidad virtual? Primero, el poder, y ya quedó viejo esto, porque Facebook o Oculus, que es una empresa de Facebook, acaba de lanzar algo que ahora les cuento. Pero el poder es desde el celular, una consola o un ordenador, pero es lo que a mí me va a poder generar la experiencia completa. La inmersión la logra a través de dispositivos, gafas, cascos, y después desde los guantes, gamepads, etcétera, son aquellos componentes que a mí me ayudan a mejorar la experiencia. Les contaba que Oculus acaba de lanzar hace 3 semanas, Oculus Go, son unas gafas que no necesitan colocar el teléfono, es decir, yo puedo precargar el contenido y me lo llevo, pero no necesito tener el teléfono colocado ahí. A mí me hizo acordar como el Walkman. Aquellos viejos como yo se van a acordar que era el Walkman. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 y haciendo principalmente foco en las gafas, hay algunos temas como los sensores, las lentes, las pantallas que entran en juego. Digamos, no es lo mismo porque un sensor es el que me va a permitir a mí interactuar con lo que se llama tracking, que son características que tienen que tener cualquier experiencia en realidad virtual. Yo cuando giro mi cabeza, porque yo estoy haciendo esto y me estoy moviendo todo el tiempo, los sensores tienen que darle la orden, y si es un procesador fuerte, el tracking va a ser bueno. Y si el tracking es bueno, la experiencia va a ser buena. La latencia, que es el periodo que tarda en cargar la imagen. Si la latencia es alta, entonces la experiencia no es buena. Si yo hago este movimiento brusco, entonces no puede haber una tardanza en cargar. El frame rate, ustedes cuando ven televisión, el frame rate de la tele es de 30 FPS, ¿no? 30 por segundo. Acá estamos hablando ya de 60, 90, y leí ayer una nueva cámara de Yount que te permite generar más de 120 frame rate, que son las imágenes cómo se van cargando. Hay cuestiones técnicas que esto todavía son como una especie de barrera de entrada, porque necesitan mucho poder de procesamiento. ¿Vamos bien? Porque no puedo ver las caras de atrás, pero hay algunos que llaman VR o realidad virtual a los videos 360. Es decir, cuando ustedes entran a Facebook o entran a YouTube y ven un video 360 y hacen esto, eso para mí no es realidad virtual, ¿no? De realidad virtual ya empieza a hablar podemos hablar de unas Google Cardboards, que son esas cajitas de cartón, pero a medida que vamos agregando más poder de procesamiento, más velocidad, etcétera, el nivel de inmersión. ¿Y por qué es importante? Porque cuando el nivel de inmersión es más alto, la experiencia es completamente distinta. La experiencia, como hablamos antes, el cerebro ya no sabe dónde está parado. Hoy, en el mundo, prácticamente el 50% del contenido de VR está en la industria de los videojuegos, pero la industria del porno, la industria de la defensa, el real estate, ya son industrias que están empezando a desarrollar. La salud, la educación. ¿Ustedes se imaginan si estudiaran medicina y en lugar de tener que leerse el libro de anatomía, se calzan unas gafas, se transforman, o se meten dentro del torrente sanguíneo y pueden recorrer el cuerpo humano de una persona? ¿Cómo sería estudiar medicina así? Si ustedes sufren de pánico a las alturas y ustedes pueden tratar esa fobia con un casco de realidad virtual. Hoy yo creo que hay una generación, la que nos sigue, que probablemente sea reseteada por este tipo de tecnologías inmersivas.
Y el porno, ni hablemos. Me contó un amigo, aclaro. Entonces, desde el mercadeo, desde la publicidad, hacerse esta pregunta. Imagínense que tu marca fuera un mundo. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Qué le vas a decir a la persona? Vení, comprame, le vas a decir. Vení que hoy te doy el 20% de descuento. No, ¿cómo vas a contar historias? Hay algunas marcas, veíamos recién, bueno, Volvo te permite hacer un test drive con las cardboards, Audi exactamente igual, te permite hacer un test drive en la luna. Los hoteles Marriott están testeando en centros comerciales de Estados Unidos, la gente se calza las gafas y puede testear cómo es el hotel de las Islas Maldivas. ¿Desde qué lugar, no? Merrell te dice, probate estas botas y recorre y caminá por los Apeninos. Y uno siente que está realmente caminando por los Apeninos y está en un centro comercial de Milán, probablemente. Entonces, ¿desde qué lugar las marcas estamos pensando esta tecnología? Hay mucho que se está testeando, no hay un camino escrito. Yo creo que todavía estamos viendo. Fíjense, Alibaba lo que está haciendo con la realidad virtual. Hi, and welcome to Macy's, the largest department store. Técnicamente yo creo que estoy en Macy's, en una tienda, caminando por la tienda. Este包蛮有趣的，材质也不错，买一个送我女朋友吧，国内都没见过。搞定。 Y estoy en la pieza de mi casa, en el cuarto de mi casa haciéndolo. Entonces, fíjense el impacto que va a tener. Bueno, algunas cosas que yo he aprendido en el camino, ¿no? Desde las propias narrativas. El primer punto es que claramente han surgido nuevas narrativas. Entonces, desde la típica narrativa lineal, donde ya está todo controlado, es decir, hay alguien que controla lo que vemos, hay alguien que controla desde los distintos ángulos, tomas, etc. Hoy es más interesante empezar a pensar en el personaje. ¿Qué pasa si yo empiezo a seguir a un determinado personaje en la historia? Este es un punto clave para contar historias. Ya no es lineal. Ya no es más lineal. Entonces hay que empezar a hacerse otro tipo de preguntas. El contenido lo hacemos por dos tipos. Una es la aproximación por contenido, que es la que vamos a ver acá. Esto es lo más parecido a ir al cine, porque el espectador, la audiencia acá está un poco más pasiva. Fíjense lo que ha hecho el Museo Dalí en Cataluña, España. Es decir, es un contenido, pero el espectador, la audiencia, está sentada explorando. Pero no hay mucho más. Esto es una forma de aproximarse a las estructuras narrativas. Hay un nivel de inmersión, claramente, ¿sí? Pero no es tan profundo como el que vamos a ver después. Esta aproximación, que es la que está dada por la interacción, sí la persona va interactuando y va modificando el entorno. Entonces acá entran a jugar una serie de sensores, gestores sensoriales, porque lo que yo voy haciendo o lo que voy logrando es que la gente modifique el entorno donde está. Y ya esto es mucho más activo. Entonces, ¿por qué yo no puedo contar historias donde las personas puedan modificar su entorno, puedan involucrarse emocionalmente mucho mejor? Entonces, el otro punto. Después,
Segundo punto a tener en cuenta son las herramientas de generación de contenido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un software animado o vamos a tener cámaras? ¿Cuánto sale una cámara? ¿Cuál es la inversión? Lo que veíamos recién era la GoPro, la nueva que sacaron, Giant. Hay desde los $90.000 a los $200. ¿Qué motores vamos a usar? Unreal, Unity, que son los software que nos permiten a nosotros generar, darle, digamos, todo el look and feel. Fíjense, ya hay cámaras, ya hay partidos de la Liga de Fútbol Americano que se están transmitiendo en vivo en realidad virtual. En vivo. Es decir, ya la cámara está tomando el contenido y automáticamente está generando la realidad virtual. No tiene que pasar por ninguno de estos software. Entonces, hay nuevas herramientas y eso implica que haya nuevas profesiones o nuevos conocimientos. ¿Cuántos de ustedes manejan Unity o Unreal? ¿Han escuchado alguna vez de este software, de estos software? Entonces, empiezan a surgir dentro de las especializaciones del mercadeo este tipo de profesiones. Alguien que sepa manejar esto, alguien que entienda de esta otra. El otro desafío importante tiene que ver con la distribución. Fíjense, 1 hora de video en realidad virtual de 4.000 de resolución horizontal a esta velocidad. Mire lo que consume versus lo que te consume 1 hora de Netflix en HD. Es decir, acá necesitamos poder de procesamiento. ¿Quién lo va a poner? ¿Quién lo va a dar? Entonces, todavía no está nada dicho de cómo son los modelos, porque hay varios modelos todavía en juego. ¿Dónde voy a distribuir mi contenido? ¿Lo voy a subir a YouTube? ¿Lo voy a subir a Facebook? ¿O voy a ir a plataformas cerradas? Pero las plataformas cerradas son principalmente de los fabricantes, de los Oculus, de los Samsung. ¿O voy a generar mi propia aplicación para distribuir el contenido? ¿O voy a ir a agregadores como Daydream de Google o WebVR, etc.? Pero todavía no hay un modelo claro. Digamos, todavía esto se está empezando a armar, todavía no hay un ganador. Obviamente los dos grandes jugadores como Google y Facebook van a querer generar sus propias plataformas. Otro punto a tener en cuenta, el recurso humano. ¿Quiénes son? ¿Qué equipo? Entonces, como al loco Bielsa siempre le gustaba armar los equipos de atrás para adelante, la principal función acá es el guionista, es el que tiene la historia en la cabeza. Y el guionista se va a apalancar de 2 coordinadores. Un duro, que sepa toda la parte tecnológica, y el coordinador artístico que le asegure que la parte estética se va cumpliendo. Y después ahí entran a jugar programadores, sonorizadores. ¿Cómo hacemos para el tema del sonido, del audio? Es clave. Porque si la persona, el espectador, se va a ir a esa zona, tiene que estar escuchando lo que dicen ahí. Y si va a ir a esa zona, tiene que ir escuchando lo que van a decir ahí. Entonces, ¿cómo tengo yo mis canales de audio? Hay cámaras que ya vienen con canales de audio 360, pero ¿y si no? Entonces, ahí entran a jugar estos roles que son importantísimos. El tema, el 1 y el 2, hacerlo sentir náuseas, tiene mucho que ver con cómo lo estoy editando. ¿Alguien vio esa película, Mad Max? No la vieja, sino la nueva edición. Esta película tiene sus shots, sus escenas duran en promedio 2 segundos. O sea, uno sale del cine yo no puedo hacer eso en realidad virtual. La gente se me va a vomitar. Yo tengo que tener mucho cuidado si voy a editar. ¿Cómo voy a editar? No puedo ir con ese ritmo vertiginoso porque la gente se va a marear. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema porque, como les decía, el cerebro no sabe a dónde está parado. Y si yo le voy cambiando muy rápidamente las escenas que van viendo, la gente se va a marear. Y nunca, pero nunca, olvidarse de que lo más importante acá es la historia. Entonces, ¿qué historias vas a contar? Sí. No quiero insistir con el tema de vení, comprame, pero yo veo que siempre hay una tentación muy grande de las marcas de decir ese mensaje, vení, comprame, poneme el logo más grande, poneme
¿no? Que mi marca se destaque más, pero en realidad acá no sirve eso. Tratemos de darles el poder a la gente. Fíjense esta aplicación de Spotify en realidad virtual, ¿no? Entonces, primer punto es que las marcas necesitamos definitivamente aprender a contar historias utilizando las narrativas inmersivas, ¿sí? El concepto de narrativa transmedia, utilizando las tecnologías inmersivas. Sepamos que esto es la telepresencia. Yo creo que esta es la realidad de la famosa telepresencia. Podemos llevarlos a donde nosotros querramos. Entonces aprovechemos a llevarlos a un mundo novedoso para las personas. Aprovechemos para darles el control. De esto se trata. Ya no tenemos más el control en la narrativa. Tenemos que dárselo al espectador, a la audiencia. Entonces un poco lo que les quería transmitir sobre... Creo que estamos en tiempo, ¿no? Lo que les quería transmitir sobre lo que yo estoy aprendiendo de realidad virtual haciéndolo. Digamos, haciendo las cosas. Me he planteado, o nos hemos planteado con el grupo de trabajo un montón de preguntas que tienen que ver precisamente con todas estas nuevas formas de narrar. Todos venimos del cine, todos venimos de la televisión, del documental tradicional. Ninguno viene de esto. Y tuvimos que desaprender lo aprendido, créanme. Entonces de esto se trata también un poco el ser un doer, de desaprender lo aprendido, porque hacer las cosas implica un alto grado de, a veces, improvisación, de dejar de lado los dogmas que uno trae. Yo quedo acá pendiente para que si quieren preguntar, por favor, será un placer responderles. Espero que, no sé, que les genere cierta inquietud, que se empiecen a preguntar, no sé qué áreas del marketing tenemos acá, pero que empiecen a preguntarse, bueno, esto lo puedo hacer yo, ¿qué necesito? Y espero que les haya servido. Muchísimas gracias. Leandro, muchísimas gracias por tu exposición. Te invito a tomar asiento porque tenemos la oportunidad ahora de charlar unos minutos. Ustedes pueden hacer llegar sus preguntas al 092-000-200. Vamos a repasar un poco lo que fue la presentación de Leandro, que conversábamos antes, es la primera en Uruguay. Sí. Primera vez que presentás con un público uruguayo. Primera vez en Uruguay, sí. Leandro, hacías referencia desde lo que es la publicidad y el mercadeo, el uso que se le está dando a las tecnologías como herramientas. Si tuvieses que definir cómo están las marcas, ¿están surfando la ola o están corriendo de atrás la tendencia? Yo creo que hacer una generalización es peligroso. Entonces, yo creo que algunas la están surfeando y otras están viendo qué hacer y otras están totalmente mirando para otro lado. Me parece que armar ahí como un paquete de todas las marcas están mal o están bien es peligroso. Algunos yo creo que están haciéndolo bien. En mi contexto, que es el contexto de un país latinoamericano, que es Colombia, siento que en temas, ni hablemos de esto, ¿no? Pero en temas digitales más básicos hay un gran desconocimiento, es decir, ¿qué hago con esto? Todo el mundo habla, yo quiero estar, de hecho estoy, invierto, pero en el fuero íntimo me hago la pregunta, ¿y esto cómo me ayuda a vender más? Entonces todavía muchos están preguntando eso. Hay algunas otras marcas que por su naturaleza son mucho más expeditivas, les gusta experimentar, está en su ADN el tema de la experimentación, entonces están animando, tienen presupuesto para hacerlo, entonces están explorando porque entienden que ese es un buen camino para construir también notoriedad y exposición de marca. Pero hay de todo. Si me preguntás si tuviera que poner un puntaje, aunque no me gusta, yo te diría un 6. ¿Esto lo ves como un comportamiento generalizado a nivel de América Latina? Te lo pregunto porque trabajaste en distintos proyectos, viviste en distintos países y ciudades. Sí. ¿O hay países que se distinguen y que están en América distintos Latina? puntos? Yo creo que estamos básicamente en un rango bastante homogéneo entre todos. Habrá mercados, tal vez como el brasilero, que esté mirando un poco más otras cosas, o el mexicano, pero en general yo creo que estamos todos en el mismo rango. Obviamente hay países que están más rezagados, lo ven desde otro lugar, pero en mi opinión, y te lo digo también habiendo trabajado en España y Portugal, yo creo que allá hay un poquito más de visión, pero en Latam un 6.
¿Cuánto incide la inversión que hay que hacer? Porque estamos hablando de nuevas tecnologías, tú mencionaste algunos números. ¿Cuánto incide y cuánto significa como barrera esto? Yo no lo debería decir, pero bueno, lo voy a decir. El presupuesto, y nosotros estamos filmando este documental, por lo menos estamos en preproducción. Aquellos que saben lo que es estamos en una parte, seguramente se nos van a incorporar un montón de gastos y en la postproducción, como no sabemos qué es, seguramente será terrible eso. Pero estamos estimando más o menos $20.000 la hora. Si yo eso lo comparo contra un comercial de 30 segundos en televisión, no sé cuáles los valores de uruguayos, en Colombia es altísimo, y si uno quiere filmar fuera de la ciudad de Bogotá, se duplican, porque el 80% de la industria está concentrada en Bogotá, entonces significa que si querés hacer un comercial en la playa, así, hacelo, pero tenés que volar con el vestuarista, encarece muchísimo. Entonces, comparativamente, a mí no me parece muy caro eso. O sea, digo, no es una barrera de entrada, me parece, para responderte la pregunta. Pero todo va a depender también de qué tipo de contenido. Nosotros no estamos involucrando contenido asistido por computadora, no estamos hablando de gráfica. Eso encarece porque hay mucha mano de obra, muchas horas hombre, de un perfil muy especializado, no hay muchos. Entonces, eso encarece un poco el valor de la producción. Para ir terminando, mencionaste varias veces el riesgo de caer en el vení comprame. ¿Cómo se pasa de ese vení comprame a una experiencia de compra con valor agregado? Experimentando. Yo creo que este es un tema cultural. Hablábamos ayer en la cena, lo digital no son herramientas. No es una plataforma, no quiero hablar mal de ninguna, obviamente, pero no es saber manejar una plataforma de anuncios. No, es un tema, para mí, es mi opinión, es cultural. Es un tema cultural, es una manera de hacer las cosas. Digital no es una cosa, es una manera de hacer las cosas. Es un tema netamente cultural. Entonces, yo creo que dentro de las organizaciones tiene que haber ese clic cultural, ¿no? Desde arriba a abajo. El problema que yo veo es que arriba dice todo el tiempo, porque es su función, show me the money. O sea, yo tengo que ir a una junta directiva a mostrar cómo estoy creando valor, cómo estoy... Y cuando hablo con el de mercadeo o con el digital, me dice que aumentamos 20% los likes en Facebook. ¿Y eso qué me importa? Va a decir el tipo, con toda razón. O sea, show me the money. Si nosotros de mercadeo somos capaces de mostrarle el valor que puede generar una estrategia digital bien formulada, pero no con métricas vanidosas como los likes o los CTRs o los CPM, sino si somos capaces de construir ese puente entre una estrategia digital y sus métricas y las métricas que hablan de la salud del negocio, ¿sí? ROI, ROA, ROE, por ahí le suena chino todo lo que estoy diciendo, pero si somos capaces de construir esos puentes, yo estoy seguro que la alta dirección va a comprender el valor que puede generar digital. Y a partir de ahí se puede dar ese cambio. Todo lo demás me parece que es cosmética. A mí me ha tocado trabajar en empresas donde lo digital realmente estaba en el ADN y en otras donde los chicos digitales estaban como allá arriba, pero son de marketing. ¿Qué hacen allá arriba en ese cuartito? No tenemos idea. Pero eso es digital y nosotros somos marketing de producto. No sé, ellos están acá, nosotros acá. O sea, así no se da el cambio. Entonces, yo creo que lo digital, realmente, como hablaba Carlos sobre el tema de la transformación digital, es un tema cultural. Las herramientas las aprendemos a usar en 2 días. Y sirven para todos los contenidos y en este sentido para no distinguir solamente entre bienes y servicios. Tengamos en cuenta, por ejemplo, ahora en Uruguay se viene una campaña política desde el punto de vista de elecciones nacionales. Cómo contar historias, cómo acercar desde el punto de vista de la política también. Bueno, yo no quiero ser el chiste fácil de Facebook. No, es claro, son productos, lo que estás vendiendo y necesitas que la gente compre. No tengo experiencia en el marketing político, pero me imagino que lo trataría de abordar como si tuviera que vender, por ejemplo, una serie de Fox. Leandro Vázquez, muchísimas gracias. No, ¿Algo más favor. que quieras agregar? Gracias a ustedes. Lo despedimos con un aplauso.